Amigos del tiempo, curiosos del pasado, sean bienvenidos a otro episodio de Lecciones de la Historia. Hoy no hablaremos solo de un filósofo, sino de un misterio que aún desafía la historia. Un hombre que no dejó una sola línea escrita, porque el arte de escribir le era ajeno. Que no firmó tratados, porque jamás aprendió a leer. Que no fundó escuela alguna, y sin embargo, sigue siendo uno de los pilares del pensamiento occidental. ¿Cómo es posible que alguien que nunca tomó pluma ni escribió doctrina alguna siga iluminando o desafiando las ideas de nuestra era? Nos adentraremos en las calles de la antigua Atenas, donde un hombre de mirada penetrante y palabras punzantes recorría los mercados y las plazas no para enseñar, sino para incomodar. Su arma, la pregunta; su enemigo, la certeza. Algunos lo llamaron sabio, otros corruptor. ¿Fue un genio adelantado a su tiempo o un provocador que confundió la razón con la locura? Acompáñenme a descubrirlo. El nombre de este personaje sublime y genial, que aún resuena como un eco en la eternidad, es el irrepetible, el gran filósofo Sócrates. Atenas, en el alba gloriosa del siglo V a.C., una ciudad en plena ebullición. El Partenón comenzaba a elevarse sobre la Acrópolis como un canto a la belleza y al poder. En las plazas, los ciudadanos debatían con pasión sobre leyes, guerra, arte y destino. Era la era de Péricles, de los grandes escultores como Fidias, de los relatos de Heródoto, de las tragedias de Sófocles. Atenas era por entonces el corazón pensante del mundo. Y en ese corazón nació Sócrates, hacia el año 470 a.C., en el seno de una familia humilde. Su padre, Sofronisco, era escultor. Su madre, Fenareta, una partera. Desde sus primeros días, la vida de Sócrates se movía entre dos mundos, el de la materia y el del nacimiento. Uno daba forma a la piedra, el otro ayudaba a traer el alma al mundo. Curiosamente, muchos años después, Sócrates compararía su tarea como filósofo con la de su madre. Él también ayudaba a dar a luz, pero no cuerpos, sino ideas. En su juventud se formó en el oficio paterno. Talló piedra, moldeó mármol e incluso se dice, aunque no sin dudas, que algunas de sus esculturas adornaron templos de la ciudad. Pero con el tiempo, el cincel perdió su peso en sus manos. Ya no le interesaba la forma externa de las cosas, sino la forma interna del pensamiento. Y mientras la mayoría de los jóvenes atenienses soñaban con la gloria militar o los Juegos Olímpicos, Sócrates vagaba por las calles, descalzo, observando, escuchando, callando. No era apuesto. Decían que tenía la nariz chata, los ojos saltones, el cuerpo ancho, pero su mente, como un rayo, ya comenzaba a abrir grietas en las certezas de los demás. Atenas era un hervidero de talentos, de ideas en plena expansión, y en medio de todo ese esplendor, un hombre silencioso empezaba a hacerse las preguntas que nadie más se atrevía a formular. ¿Qué es la justicia? ¿Qué significa vivir bien? ¿Y cómo saber si lo que creemos es realmente cierto? Así nació la inquietud que más tarde incendiaría el alma de toda una civilización. Sócrates no era un maestro común y no poseía ni una sombra de soberbia ni vestigio de arrogancia. No tenía aula, ni escuela, ni cobraba una dracma por sus enseñanzas. Su cátedra era el ágora, su techo, el cielo ateniense. Caminaba entre comerciantes, artesanos y políticos, con los pies descalzos y la túnica raída, como uno más, hasta que comenzaba a hablar. Y cuando hablaba, algo ocurría. No daba lecciones, no recitaba discursos, hacía preguntas simples, directas, casi ingenuas, que poco a poco se volvían como agujas en la mente de su interlocutor. ¿Qué es la justicia?, preguntaba. ¿Qué significa ser valiente, o amar, o saber? La mayoría respondía con confianza, pero luego venía otra pregunta, y otra, y otra.
hasta que el que creía saber se descubría en silencio. Ese era su arte, la mayéutica, el arte de hacer parir las ideas ocultas, como su madre ayudaba a dar a luz. Y no lo hacía para humillar, sino para despertar. Despertar del sueño cómodo, de las certezas heredadas, del siempre ha sido así, del todo el mundo lo sabe. Sócrates repetía: solo sé que no sé nada. Y con esa frase desarmaba a sabios, poetas, jueces y soldados. Pero también dejaba una puerta abierta. La ignorancia no era una condena, sino el primer paso hacia la verdad. Para él, el conocimiento no era un lujo, era una necesidad moral. Sócrates decía que el mal no existe por sí solo. El mal nace cuando falta el conocimiento, porque nadie hace el mal sabiendo que lo hace. Quien de verdad entiende el bien, lo elige. Quien conoce la justicia, no puede actuar con injusticia sin traicionarse a sí mismo. En un mundo lleno de máscaras, de apariencias, de palabras vacías, Sócrates fue un llamado a la verdad. Al despertar interior, creía que, si vencemos la ignorancia, podemos vencer también al mal, porque el alma humana, cuando ve la luz del conocimiento, ya no puede volver a elegir la oscuridad. Claro que sus preguntas no eran bienvenidas por todos. Muchos se sentían expuestos, molestos, incluso amenazados, pero otros, tocados por su fuego, nunca volvieron a ser los mismos. Entre ellos, Platón, que más tarde construiría toda una filosofía sobre las bases que Sócrates sembró. Antístenes, que dio origen al cinismo, y Alcibíades, el joven general brillante, polémico y seductor, que veía en Sócrates a un maestro que no podía conquistar. Todos ellos, a su manera, llevarían su huella, porque nadie salía igual después de escuchar sus preguntas. Pero no nos equivoquemos. Sócrates no era un místico flotando en las alturas del pensamiento. Vivía en el mundo real. Tenía una casa modesta, una rutina austera y una familia que lo esperaba al final del día. Se casó con Jantipa, una mujer de carácter firme y lengua filosa, famosa en Atenas por su mal genio. Las historias sobre sus discusiones se contaban como chismes en las plazas, y muchas de ellas rozaban la comedia. Una de las más conocidas cuenta que, tras una acalorada disputa, Xantipa le arrojó un balde de agua en plena cabeza. Sócrates, empapado, respondió con calma: después del trueno, viene la lluvia. Así era él. Incluso en medio del caos doméstico encontraba ocasión para practicar la paciencia y afilar el espíritu. Con ella tuvo 3 hijos, pero rara vez hablaba de su familia en público, no porque no le importara, sino porque creía que su misión estaba en el alma de todos, no solo en los suyos. Vivía con lo justo. Su ropa era sencilla, muchas veces iba descalzo incluso en invierno. Comía con moderación, dormía poco y soportaba el frío sin quejarse. No buscaba lujos ni placeres materiales. Decía que quien necesita poco es verdaderamente rico. En una ciudad donde los discursos brillantes y la apariencia lo eran todo, Sócrates elegía la coherencia silenciosa, pensaba con profundidad y vivía con sencillez. No enseñaba con libros, sino con el ejemplo. Y quizá, entre gritos de Xantipa, comidas frugales y noches de reflexión, Sócrates entrenaba su carácter como un guerrero del alma, porque para él, cada rincón de la vida, incluso el hogar, era una oportunidad para filosofar. Pocos lo saben, pero el hombre que cambió la historia con preguntas también empuñó la lanza con firmeza. Sí, Sócrates fue un soldado, un hoplita, un guerrero de infantería pesada que, armado con escudo, lanza y coraje, luchó en algunas de las batallas más duras de la guerra del Peloponeso. Estuvo en Potidea, Delio y Anfípolis. 3 nombres que hoy suenan lejanos, pero que entonces eran escenarios de sangre, barro y gloria. En Potidea, la lucha fue feroz.
Y allí, Sócrates no solo resistió con honor, sino que salvó la vida del joven Alcibíades, que había caído herido en pleno combate. Lo cargó sobre sus hombros y lo sacó del campo de batalla. Alcibíades, quien luego sería general, traidor y leyenda, siempre recordaría aquel acto como prueba de un valor extraordinario. En Delio, cuando el ejército ateniense fue derrotado, la retirada se volvió caos. Los soldados huían, lanzaban sus armas, gritaban, pero Sócrates no. Se retiró despacio, con serenidad, sin volver la espalda, como si el miedo no tuviera sitio en su alma. Un testigo directo, Jenofonte, lo describió como incansable, capaz de soportar el calor, el frío, el hambre, la fatiga, sin quejarse. Donde otros temblaban, Sócrates permanecía firme. Su cuerpo obedecía a una mente entrenada, libre de pasiones desordenadas. Porque en él, la filosofía no era un discurso, era una forma de estar en el mundo. Su calma en el combate no venía de la fuerza bruta, sino de una convicción profunda, que el alma valiente y justa no tiene nada que temer, ni en el campo de batalla, ni ante la muerte. En Sócrates, el pensamiento y el coraje iban de la mano. Fue guerrero no solo en la palabra, sino en la acción. Sócrates fue, sin duda, un hombre que desconcertó a la Atenas entera. Caminaba descalzo por sus calles, ignorando riquezas y lujos, y se detenía a hablar con todos, desde comerciantes hasta poderosos políticos. Lo más extraño, lo más misterioso, era esa voz interior que decía escuchar, un daimonion, no para decirle qué hacer, sino qué evitar. Era como una conciencia divina, una luz que lo apartaba del error. ¿Locura? Muchos lo pensaron. Algunos hoy sugieren que pudo sufrir esquizofrenia o algún trastorno mental, pero eso sería quedarse en la superficie, porque Sócrates no solo escuchaba una voz, puso en jaque a toda Atenas, cuestionó la democracia, a los dioses, las leyes, la educación. No buscaba una revolución violenta, no alzó la espada ni las armas, pero con una sola pregunta podía desarmar a un general o dejar sin palabras a un sofista. Los sofistas eran maestros de la palabra, expertos en convencer con discursos elegantes y retóricos, a menudo sin importar la verdad, sino ganando la batalla de la opinión. Sócrates los enfrentaba con su pregunta sencilla y directa, desmontando sus argumentos y revelando la falta de fondo en sus palabras. Como aquella vez con Anito, uno de sus acusadores, cuando le preguntó si los políticos hacían el bien por sabiduría o por costumbre. Anito, molesto, dijo que todo el mundo sabía lo que era la virtud. Sócrates, calmado, desmontó ese argumento con preguntas. ¿Se puede enseñar la virtud? ¿Quién la enseña? ¿Los sabios cobran por enseñarla? ¿Son siempre los padres buenos ejemplos? Anito, ofendido, advirtió que tuviera cuidado con lo que decía. Sócrates respondió firme: el peligro no está en hablar, sino en no pensar. Esa charla fue como una daga, y muchos creen que fue una de las razones por las que Anito lo llevó al juicio y a la muerte. ¿Fue loco? ¿Místico? ¿El primer anarquista? Quizás fue todo eso, y mucho más. Yo creo que fue un genio incomparable, un visionario audaz, un espíritu libre y un adelantado a su tiempo. Cuando el oráculo de Delfos proclamó que él era el más sabio, Sócrates respondió con humilde certeza: solo sé que nada sé. No quería destruir el sistema, quería despertarlo, y por eso lo mataron. Con el paso de los años, las preguntas de Sócrates comenzaron a doler. Atenas, herida tras décadas de guerras, humillada por sus derrotas, buscaba culpables más que respuestas. El clima político era tenso, incierto, vengativo, y en medio de esa niebla de resentimiento, algunos ojos se volvieron hacia él. Era el año 399 a.C.
Sócrates fue llevado a juicio, acusado de impiedad, por no honrar a los dioses oficiales, y de corromper a la juventud con sus ideas peligrosas, con su manía de hacer pensar. Durante el juicio no se arrastró, no rogó, no fingió arrepentimiento. Se mantuvo en pie, con la misma calma con la que había caminado por el campo de batalla. Dijo, sin rodeos, que su tarea era como la de un tábano, una criatura molesta, sí, pero necesaria, que pica al caballo adormecido para que despierte. Atenas, dijo, era ese caballo, poderosa, pero dormida en su arrogancia, y él, solo un hombre, pero con la misión de mantenerla despierta, fue condenado. Por una mayoría mínima, pero suficiente, le dieron la oportunidad de proponer un castigo alternativo. ¿El exilio? ¿Una multa? ¿Pedir perdón? Sócrates, fiel a su estilo, propuso que se le premiara con un banquete público por sus servicios a la ciudad. El gesto fue interpretado como burla. La sentencia fue firme: muerte por cicuta. Sus amigos, entre ellos Critón, lo tenían todo preparado para ayudarle a escapar. Habían sobornado a los guardias. El camino estaba abierto. Pero Sócrates se negó. Dijo que huir sería traicionar a las leyes que siempre había respetado, que la justicia no es justa solo cuando nos conviene, y que un hombre que ha vivido con principios debe también morir con ellos. En sus últimas horas, rodeado de sus discípulos, habló con serenidad del alma, de su inmortalidad, del paso de la vida al misterio. También Jantipa lo lloró, y Sócrates, antes del final, la miró con ternura, y le dijo que no llorara, que la muerte no era un castigo, sino el viaje del alma hacia un lugar donde ya no hay dolor. Y cuando el carcelero le ofreció la copa con la cicuta, la bebió sin temblar. Sus últimas palabras, según Platón, fueron para sus amigos: Critón, debemos un gallo a Asclepio, no te olvides de pagarlo. Una frase extraña, o tal vez no tanto. Asclepio era el dios de la medicina. ¿Acaso quería decir que la muerte era una curación? Sócrates murió como vivió, con dignidad, con ironía, con fe en algo más grande que él. Y al morir, nació el mito, porque la ciudad que lo condenó, sin saberlo, inmortalizó su voz. Sócrates no escribió nada, ni un libro, ni una carta, ni una sola línea, y sin embargo, su voz no se ha apagado en más de 2000 años. Todo lo que sabemos de él viene de quienes lo escucharon. Platón, su discípulo más brillante, convirtió sus enseñanzas en diálogos inmortales, donde las palabras se transforman en revelación. Jenofonte lo retrató como un hombre justo, práctico y sabio. Incluso Aristóteles, aunque con una mirada distinta, reconoció que Sócrates cambió para siempre la manera de pensar. Y es que su legado no es una doctrina, ni un sistema cerrado, es una forma de estar en el mundo, de no conformarse, de mirar más allá, de hacer preguntas cuando todos callan. Fue el padre de la ética, el precursor del pensamiento libre, el primer mártir de la filosofía. Inspiró a los estoicos, que buscaron virtud ante la adversidad, a los cristianos, que vieron en él a un hombre que muere por sus principios, a los ilustrados, que lo tomaron como símbolo de poder y de razón. Hoy, cuando alguien se atreve a dudar, a incomodar, a preguntarse si lo que cree es realmente cierto, allí, en ese pequeño acto de rebeldía tranquila, Sócrates vive. Fue un tábano, sí, un incordio para los que dormían en la comodidad de lo establecido, pero también fue una brújula, una voz que sigue diciendo: no te conformes, pregunta, busca, piensa, porque como él mismo advirtió hace más de 2000 años en un juicio que selló su destino, una vida sin cuestionamientos no merece ser vivida. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Si te gustó el contenido, dale un like y suscríbete para más historias.